fieles hasta la muerte. Amén, hermanos. Fíjense que todo cristiano o todo servidor de Dios tiene que tener una lealtad, hermanos, hacia Dios, no superficial. Tiene que ser una lealtad firme para serle fiel y leal a Dios en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que serle fieles a Dios, porque hay muchas personas que cuando todo está bien, pues, ¿verdad? Cuando les está yendo bien en el negocio, cuando tienen buenos amoríos con la mujer que tienen en la casa, no estoy diciendo con la extra mujer, no, con la mujer de la casa. Cuando todo está bien, cuando la señora se porta bien con él, anda pero hasta con una sonrisa de cachete a cachete, hasta se le miran hasta coloraditos de felicidad. Cuando en el negocio, cuando en el trabajo, cuando en todo lo que está haciendo, en la salud, le va bien, esta persona anda feliz. Y hasta es el que más grita, el que más adora, es el que más levanta las manos, es el que más adora a Dios en los cultos. Pero cuando las cosas le van mal, se esconde el elemento. Anda tullido espiritualmente. Se le nota la distancia que trae problemas, porque corporalmente no podemos callar la verdad que nosotros somos. Usted me puede hablar del gozo, pero tu cara refleja como un reflector otra cosa. Por eso el que es fiel hasta la muerte es el discipulado de Dios, la lealtad segura que hacemos ante Dios de serle fiel, aun cuando estamos frente al paderón de la muerte. Una de las grandes verdades que encontramos dentro de este pasaje es que habían 3 jóvenes hebreos que no eran cualquier persona, no, hombre, estos trabajaban en la corte del rey, estaban trabajando en la corte suprema del imperio de Babilonia. O sea que estos no eran, hermanos, cualquier gato. No, eran hombres de jerarquía, los tenían en la corte debido a la sabiduría y debido a los grandes conocimientos que estos muchachos tenían en cuanto a administración del reino. La Biblia dice que fueron confrontados porque se había dictado una ley. Y esta ley no era una ley cualquiera, era una ley más que una ley marcial, era una ley de súbditos, que el que se opusiera a esta ley no es que lo iban a meter a la cárcel, no, hombre, no es que tampoco lo iban a castigar con dinero de multa, tampoco, no. Esto había un castigo letal y era la muerte, pero no era una muerte cualquiera, no. Había un horno de fuego ardiendo que se había preparado para todos los que no fueran leales a la ley jurídica imperialista de este déspota llamado Nabucodonosor. Porque los historiadores dicen que este hombre, hermano, después que había recibido una visión en el cual ni él mismo se acordaba, y después que Daniel le había dado la revelación de aquella gran estatua que él había visto, y el lugar que ocupaba él en esa profecía era la cabeza de oro de la estatua. Era como queriendo decir el más poderoso de todos los imperios. Cuando él recibe toda esa revelación y después que Daniel
Dios le revela el sueño y la interpretación, este viejo se había postrado delante de Daniel y lo había venerado. Claro que Daniel no recibió tal veneración, pero él lo hizo. Dice el capítulo 2 y versículo 46. Está escrito en la palabra del Señor. De Daniel 2, verso 46, hijo. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. O sea que le hizo hermanos amados, una forma de adoración. Se postró el imperialista y dijo: no hay hombre más sabio que este en todo el imperio. Y se postró y lo adoró, y hasta incienso le mandó a que le quemaran. Claro que Daniel no recibió todos esos halagos y basuras que le hicieron. Pero después que él recibe esa tal revelación, entonces se le metió el espíritu de orgullo, o se le levantó un poco más en su corazón, porque ya lo tenía, y dijo: ¿qué más que yo levantar una estatua de oro? Unos dicen que era en honor al dios Bel que él tenía, o al dios Marduk. Otros dicen que no, que era una estatua que reflejaba, la Biblia no lo dice, pero que reflejaba posiblemente la misma figura de Nabucodonosor. Y qué mejor, ¿por qué? Porque dicen que en Babilonia habían muchos dioses subordinados, habían dioses a calidades y a cuantidades. Entonces no era posible que se pudiera hacer un Dios y dejar a los otros sin venerarlos. Entonces, ¿qué más dijo Nabucodonosor? Estoy haciendo una hipótesis. Dijo: que me veneren a mí, que me hagan una estatua a mí, y que yo sea el centro de adoración, para que todos se postren y me adoren, y en honor a mí se haga esa imagen y se levante. La Biblia no lo dice, pero es posible que esto es lo que pasó, hermano. Y la hizo de oro puro. Tenía 60 pies, o sea 30 metros de altura, y tenía 6 codos y 60 codos. 6 codos, tenía 3 metros de ancho, y dicen los historiadores que era oro puro. No sé dónde consiguió tanto oro, porque decía un discrepático de la Biblia que es imposible acumular tanto oro en un solo lugar. Imagino entonces que no la hicieron de oro puro, pero entonces la bañaron de oro completamente, como haya sido. Pero el objetivo principal, dice la Biblia, era que todo Babilonia tuviera un centro de adoración, y ese centro de adoración fuera el Dios que Nabucodonosor había levantado, para que todas las naciones, los pueblos, lenguas y todos los territorios donde gobernaba su imperio, cuando se tocaran los instrumentos, cuando el pregonero pregonara y llamara a toda la gente súbdita, vasallos del gobierno del imperio, tenían que postrarse delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Allí estaban todos los gobernantes, allí estaban los jueces, allí estaban los gobernadores, allí estaban los principales, allí estaban todos los hombres inteligentes. Allí no importaba qué religión profesaran, todos tenían que postrarse delante del Dios que Nabucodonosor había levantado. Hermanos, y la orden era segura, y era una orden apremiante. El pregonero pregonaba, la orquesta imperial tocaba, y todos caían postrados. Eran miles y miles y miles que se postraban para adorar al Dios de Nabucodonosor. Nabucodonosor se sentía grande, se sentía intocable, se sentía, hermanos amados, supremo, porque el hombre sin Dios es orgulloso, es soberbio, es vanaglorioso, es perverso.
El hombre sin Dios, hermanos, quiere subyugar a la gente bajo su dominio, bajo su poder. Pero se había olvidado Nabucodonosor que más que un pedazo de ídolo, de arcilla o de oro o de palo o de piedra, hay un Dios que no se venera de esa manera. Ese Dios es un Dios invisible que gobierna sobre todos los reinos del mundo. Gente que nos mira por las redes sociales, el Dios de los cristianos no está en escapulario, ni tampoco en crucifijo, tampoco lo tenemos pintado en un cuadro. El Dios de los cristianos está vivo, es invisible, pero está vivo. Y cuando le pedimos escucha, sana el cáncer, el SIDA, rompe las cadenas de droga, quiebra los poderes satánicos, reprende el poder de los brujos. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Pero entonces el pregonero pregonaba. Están aquí los hermanos. Versículo 4. Dice el verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Qué es lo que hacía? Anunciaba y mandaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la zampoña, del salterio y de todo instrumento musical, dice, los postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hermanos, allí no importaba que alguien dijera: yo soy bautista, no, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostés, no, hombre, yo soy de tal religión. No importa, había número uno, se había unificado una sola religión en el imperio. Ustedes saben que esto va a pasar. Se va a levantar una estatua, hermanos, una imagen en honor al anticristo, cuando el anticristo reine en este mundo y le peguen un tiro o tenga un ataque mientras dé un discurso político y lo hiran de muerte. Le van a levantar una estatua en honor al anticristo, una imagen. Esto se va a volver a repetir en el planeta Tierra. Se va a unificar una sola religión en el mundo. La humanidad, ahí no va a importar si la gente dice: no, yo soy mormón, yo soy budista, yo soy musulmán. Olvídate, ahí no va a existir eso. Esa religión que viene para el mundo es unificar todas las religiones del mundo, y el centro de adoración será la imagen que se va a levantar en honor al anticristo para que todo el mundo lo adore. Pero hay buenas noticias para la iglesia. La iglesia estará en el cielo. Levántale las manos y alábalo. Pero esto, hermanos amados, que se está viendo en este pasaje de Daniel capítulo 3, esto es figurativo, esto es representativo, que así será al final de los tiempos. Y era unificar todas las religiones de su imperio. Todos tenían súbitamente que caer postrados y adorar la estatua de oro que el rey había levantado. ¿Por qué dice la Biblia en el verso que sigue? ¿Cuál era el castigo letal y severo que venía? Están aquí los hermanos. Alábalo y levántale las manos al cielo y dale glorias a Dios si tú puedes. Amén. Entonces la orden era apremiante y todos tenían que cumplirla. Ahí no importaba, hermanos. Ahí no dice la Biblia por qué razón otros se opusieron. Nadie se opuso. Todos, hasta los judíos que estaban en el imperio, por salvar su pellejo, tenían que doblegarse. Por eso el tema se llama fieles hasta la muerte. Y dice el versículo 8, para ir avanzando en la prédica: entonces los enemigos del pueblo de Dios, porque si usted no lo sabía,
siempre hay enemigos del pueblo de Dios. Un hermano me dijo: yo no tengo enemigos. Él está loco, hombre. Tenemos enemigos poderosísimos. Pastor, pero nuestra guerra no es con sangre y carne, ¿verdad? Pues, pero es con el demonio que posee esa gente. ¿Tú crees que un criticón, tú crees que una persona que desea de tu destrucción es cualquier cosa? No, hombre, tiene demonios dentro de su vida, pero él es un instrumento usado por Dios, por el mismo Dios de este siglo, Satanás, pues. Entonces son instrumentos usados por el diablo para destruir nuestra vida. Entonces, claro, no son enemigos nuestros, son enemigos. Amén, hermano. El que tiene al diablo son enemigos de la iglesia. Los brujos son enemigos de la iglesia. Todos los que desean la destrucción de la iglesia son enemigos de la iglesia. Alabe la gloria al Señor, porque todos los que están en contra del evangelio son enemigos del evangelio y son enemigos de Cristo, son enemigos de la iglesia. Levanta las manos al cielo. Claro que hay enemigos. El que dice que no tiene enemigos está loco. Eso es lo que ni le hagas cosquillas al diablo. Pero entonces estos enemigos se levantaron. Dice el verso 8 del capítulo 3: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Había una razón para que los acusaran, sí. Es que los muchachos habían sido promovidos a la corte imperialista, siendo jóvenes. Otros que podían ocupar esas plazas, mas se las dieron a ellos. Porque cuando la gracia de Dios está en ti, aunque para otros les dé cosquilla, aunque a otros les moleste, aunque a otros se los lleve el diablo, se los lleve el río, si Dios a ti te ha bendecido, solamente se van a tener que rascar la cabeza de ira, de bravo, de enojado, pero Dios te ha bendecido. Pero Dios te ha bendecido porque los privilegios los da Dios. Dios levanta y Dios humilla. Por eso a mí yo no me siento mal cuando alguien me dice: estaban hablando de usted. Pues claro que tienen que hablar de mí, pues. Si yo soy un servidor de Dios y a Cristo lo mataron, lo apedrearon, lo escupieron. Y hermanos, lo mataron, lo crucificaron. Y dijo: sí, oiga lo que dijo el Señor: si con los árboles, el árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer con los secos? Dijo el Señor. Los tiempos que venían, ¿qué no van a hacer con nosotros? Entonces, estos se sentían molestos y vinieron a acusarlo. Se valieron de la ley de unicidad o de unificar la adoración en el imperio. Y sabían ellos que dentro de la corte real habían 3 jóvenes que no eran cualquier jóvenes, que no eran cualquier persona, no, eran hombres consagrados a Dios. Eran leales al Dios de Israel. Ellos conocían una sola ley, y la ley que conocían es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen de ninguna semejanza de los que están en los cielos, ni los que están en la tierra, ni debajo de la tierra. Estos muchachos tenían una prohibición. Es que ellos tenían que adorar. Eran un pueblo monoteísta, que solo adoraban a un Dios eterno, a un Dios verdadero. Ellos no estaban sujetos a adoración idolátrica. Más bien eran hombres definidos a morir lealmente por su fe. Los cristianos de hoy con una hamburguesa los compran hasta con comida chatarra. Solo los invitan a una hamburguesa y allá anda la vieja de cola caliente. Mire, lo invitan al hermano a un tiempo de comida, no hombre, y hasta allá anda de cola caliente. Se lo llevó el diablo. Nosotros somos tremendamente perversos para servir a Dios. Satanás nos compra. El dueño de la empresa, de la compañía, nos dicen: ¿sabes qué estaba pensando? Que lo voy a promover a usted en la empresa, pero tiene que trabajar el domingo. Bueno, dijo él: está bien, mi señor, Dios va a entender que no es que lo estoy haciendo por una mala causa, lo estoy haciendo por una causa justa. Así somos nosotros, hermanos, como prostitutas y prostitutos comprados por el dinero.
Pero el que es fiel a Dios le dice: mire, mi Señor, yo creo que ha puesto los ojos mal. Si usted le busca y le sabe buscar y sabe contar, no cuente conmigo. Porque yo el domingo no se lo doy ni a mi madre, no se lo doy ni a mis hijos, se lo doy al Rey de Gloria, porque a Él es el que sirvo. Porque mis hijos y mi mujer y mi familia son temporales, mas mi Dios es eterno. Entonces yo soy leal a Dios siempre. Y mi familia lo sabe, vienen a visitarme de Maryland o de otros lugares, me dicen: vamos a estar en tu casa a tales horas. No puedo, me duele, pero no los puedo recibir. Pero porque, hermanos, si a los años, a los tiempos te visitamos, sí, pero ustedes saben que ese es el horario que yo voy para el culto. Y yo voy para el culto no me lo roba nadie. Hoy en día, cuando viene, hoy que viene la temporada, los cristianos no se van de lunes a viernes, o de lunes a jueves, o de lunes a miércoles a la playa para ponerse pelados en la playa. Se van los fines de semana. El Señor reprenda al diablo. Así somos los cristianos ahora, de paganos. ¿Usted me ha visto a mí tomar vacaciones? ¿Para que no me ha visto? Y no es que no creo en las vacaciones, pero no creo en los horarios de Dios. Los horarios de Dios no se tocan. Los horarios de Dios son, hermanos amados, intocables. Esto no le cae bien a la gente, pero póngase el sombrero. ¿Por qué no le queda mal a su patrón terrenal? ¿Y por qué le va a quedar mal a su patrón celestial? Usted sabe que le puede cerrar la válvula del cielo. Le puede cerrar la válvula del cielo y te vas a quedar agonizando como pollo con accidente. Alabe la gloria al Señor. Así es la gente, no se da cuenta que mejor le soy, hermanos, infiel al hombre, pero no le soy infiel al que me llamó. Por eso usted, cuando su mujer le dice: he reservado un hotel, ¿en qué tiempo? El viernes, sábado y domingo lo hizo la bruja. No lo hizo lunes, martes y miércoles, el fin de semana. Tremendo. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Y no estoy en contra de vacaciones. Se fueron los amenes en monte de Jehová en esta noche. No hay glorias a Dios. Pastor, me voy el viernes y sábado y domingo, va, que le vaya bien. ¿Qué le voy a decir yo? Pero estos muchachos fueron acusados. Y estas personas vinieron ni nada más ni nada menos que al promotor de la adoración idolátrica. No vinieron a un policía civil, no, señor. No vinieron a un policía estatal, no tampoco. No vinieron a un líder estatal, no. Vinieron al imperialista, al que había puesto la ley, una ley totalmente sublevada. Todos tenían que postrarse. Este hombre, hermanos, cuando llegaron a él, le dijeron: no es cierto que tú tienes una sola ley y que todos en el imperio se postren y adoren el Dios que tú has levantado, excepto, así es. Y entonces, ¿por qué hay 3 jóvenes hebreos que trabajan dentro de la corte suprema del imperio? No te respetan, te desafían, están en contra de ti. Estos jóvenes hebreos eran los 3 amigos familiares de Daniel: Ananías, Misael y Azarías. En los nombres hebreos que ellos tenían: Sadrach, Mesac y Abednego. Ananías significa nombres que sus padres les pusieron. Ananías significa la gracia del Señor. Mire qué nombre le habían puesto los padres, porque en los tiempos antiguos los padres ponían a sus hijos nombres en los cuales ellos supuestamente iban a regir su vida, porque sus nombres coincidían con el estilo de vida que sus hijos iban a vivir. Hoy hasta Jacob le ponen a los hijos y no saben lo que significa. Jacob se llama el niño ahí, es que todo hasta con cacho casi se mira. Es un demonio pequeñito. Y usted sabe que ese nombre es el que tenía Jacob, pero Dios se lo cambió. Y si Dios se lo cambió, hermano, es porque no era bueno.
El nombre, Dios dijo, no se llamará Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. Ese es tu nombre. Porque la gente no entiende. Yo dije el otro día predicando que hasta Jezabel le ponen a los hijos ahora. Y cristianos que andan Biblia, estos son ciegos. Dalila, Señor, reprenda al diablo. Hasta eso está en los tiempos que estamos viviendo. Salió aquella mujer famosa llamada Selena, todas las hipotas llamadas Selenas. Shakira, hasta Shakira se llaman los hijos hoy. El Señor reprenda al diablo. Hermanos, hay que aprender. Ananías, la gracia del Señor. Misael, el Dios fuerte. Misael, el Dios fuerte. Azarías, Dios es una ayuda, o el Señor es mi ayuda. Nombres que representaban el carácter de Dios que estos muchachos llevaban. Por eso estos muchachos no eran cualquier, hermanos amados, bocado que el diablo se podía tragar. No, el cristiano de poder, el cristiano de unción, el cristiano leal, el cristiano lleno del Espíritu Santo, el diablo no se lo puede tragar. Se puede tragar al pagano, al aguado, al que anda perverso, al que anda chueco, pero el que anda lleno del Espíritu Santo, Satanás lo vomita. No es bocado que el diablo se puede tragar. Un hombre fiel y una mujer fiel a Dios no se la puede tragar el diablo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? ¿Y cuáles eran los nombres que les habían puesto? Sadrach, Mesach y Abednego. Miren los nombres que les había puesto el diablo, porque el diablo, siempre que el Señor lo reprenda, trata de ridiculizar a la gente hasta con los nombres, hermano. Levanta sus manos al cielo. Sadrach significa la inspiración del sol. Eso significa. Nombre con los que los caldeos adoraban al sol como una divinidad. Misael significa, miren lo que significa, la diosa Sac. Nombre con el que Venus era adorada. Le habían puesto nombre femenino a Misael, pero Misael conocía su identidad. El diablo no le había cambiado su identidad. El diablo le había puesto nombre femenino en Babilonia, pero él sabía que era masculino. Él sabía que era fiel y leal a su Dios al que servía. Y no los llamaban por los nombres hebreos, los llamaban por los nombres babilónicos. Y Abednego significa el siervo del fuego. Tremendo. Hasta esos nombres paganos les habían puesto. Pero cuando son acusados y los llevan delante de la presencia del rey, el rey, dice en número 3, los paró enfrente de él y los desafió. Miren cómo es el diablo de malo. Como él tenía el poder, él tenía la ley, él tenía la fuerza, él tenía la potencia, él tenía todo el poder militar, él tenía toda la investidura, poder de la ley que lo investía de poder. Los paró enfrente de él porque se sintió tan molesto, porque estos muchachos no eran súbditos, no se postraban delante del Dios que él había levantado. Este hombre, si estaba endemoniado, se endemonió más. Miren lo que le dicen estos muchachos. En el verso vamos a ver 10. Miren lo que dice. Dice, vamos al 10, hijo. Dice, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno ardiendo. Esta era la sentencia para todos los rebeldes contra la ley que el rey imperialista había levantado.
Vamos a ver qué más sigue diciendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿De qué los estaban culpando? Los estaban culpando de tener otro Dios al que no era el Dios de Nabucodonosor. Lo estaban acusando, número 2, de irrespetuosos. Te menosprecian, te miran de menos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Verso que sigue. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Porque le informaron que no adoraban a sus dioses, que los miraban de menos. Le comunicaron que si no adoraban a sus dioses, tampoco adoraban el Dios último que había levantado. Tampoco no se postraban. Y veamos qué sigue diciendo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa? Allí va a estar, hermanos amados, los instrumentos del imperio. Allí va a estar la banda imperialista tocando enfrente de los muchachos. Y les dijo: les voy a dar una oportunidad a ustedes, que cuando la orquesta imperialista empiece a tocar, ustedes tienen que caer postrados aquí delante de mí. Esa era la orden, no había otra. Y dice aquí: y si no, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios, mire la palabra que utiliza este soberbio, y que Dios será el que los libre de mi mano. Se le olvidó a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro de la estatua. Se le olvidó que sobre él está un Dios que gobierna sobre el mundo. Ese Dios está sobre todas las cabezas de las naciones. Está sobre los dos candidatos poderosos o tres que están peleando la candidatura en América. Está sobre la cabeza de Trump, está sobre la cabeza de Biden, está sobre la cabeza, hermanos, de la otra mujer que está peleando la candidatura, está sobre la cabeza de Putin, está sobre todas las cabezas de las naciones del mundo. Se olvida el hombre que Dios es el que gobierna sobre todas las naciones del mundo. Desafió no a los jóvenes, desafió al Dios de los jóvenes. ¿Sabes que cuando alguien se levanta contra ti, no es contra ti que lo hace? Es contra el Dios que tú predicas. Es contra el Dios que tú predicas, hermano. Sí, porque hay gente que dice: se levantaron contra mí. No, se levantaron contra Dios. Miren el otro día lo que pasó. Le voy a contar, esto no lo voy a dejar pasar. Llegó un policía a la casa y me dice una pregunta, me dice: dígame, esa van que está afuera, yo le puse un ticket. Imagínate, tú le pusiste un ticket a una van de la iglesia. Eso es para recoger hermanos que vayan a adorar a Dios. Sí, me dijo, yo te pido perdón y te prometo que nunca más le voy a poner un ticket a esa van. ¿Por qué? Me dijo: porque ahora conozco que tú eres un hombre de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Me pidió perdón el policía de la ciudad de Wharton. Me dijo: te pido perdón y no lo voy a volver a hacer. Cuando yo la vea afuera, te voy a venir a tocar la puerta. En tiempo de la nieve. ¿Se fija? Es que a Dios lo respetan todos. Nabucodonosor desafió a Dios. Y dijo que Dios es el que los libre de mis manos. Pero ¿qué le dijeron los muchachos?